el índice de criminalidad en Guayaquil, ¿por qué se aumenta y por qué el gobierno no hace absolutamente nada? Los saludo fraternalmente, les agradezco infinitamente por por esta entrevista. Veamos, el 5 de febrero del 2023 se produce prácticamente un maracanazo en Guayaquil. Se logra derrotar a los cristianos, un evento absolutamente inesperado para la inmensa mayoría de políticos en Latinoamérica. Se creía que esta gente era absolutamente invencible. Y sin embargo, se enfrentaron dos miedos. El miedo de una parte de las élites guayaquileñas a perder sus privilegios y por otro lado el miedo de la gente más pobre a seguir siendo garroteada, a seguir muriendo abandonada en la pandemia, después para que pierdan sus cuerpos y los quieran enterrar en cartoncitos baratos. Yo creo que prevaleció ese temor de la gente más débil, que es mayoritaria. Luego, evidentemente, jugaron un montón de factores. Y en estos momentos, lo que habría que recordarle a la alcaldesa Cintia Viteri es que si ella realmente ya no desea seguir administrando Guayaquil, debería presentar su renuncia, debería buscar una entrega del mandato de modo anticipado. Porque no obstante que lo han hecho mal durante más de 30 años, en los últimos días realmente tienen abandonada la buena de Dios a la ciudad. ¿Qué pasa en Guayaquil, ecuatorianos? Ayer se asesinó un policía, ayer asaltaron a un patrullero policial, se les llevaron hasta las armas. Generalmente es una ciudad con uno de los mayores índices de robo de vehículos, de robo a transeúntes, pero lo más grave de todo, queridos amigos, es que nuestra tasa de criminalidad, es decir, el número de muertos por cada 100.000 habitantes, que es el índice para determinar el nivel de peligrosidad en una urbe, actualmente está en 56,25. Allí es importante esto, ¿no? Yo difiero con este ranking que acaba de salir, porque Guayaquil no está en el puesto 24. Guayaquil está en el puesto, lo he puesto allí con una tasa de 46, y realmente Guayaquil está 4 puestos más arriba. Es decir, la situación es mucho peor de lo que imaginamos. Una ciudad en la que la gente decente tiene que vivir detrás de las rejas, en la que la gente decente no tiene terror de salir a partir de las 5 de la tarde de la esquina, porque en barrios como la ciudad de la 9 de octubre, La Ceiba, Los Esteros, Sociovivienda, Bastión Popular, no solamente que te asaltan, sino que te violan, te matan. Tenemos una tasa de criminalidad 10 veces más alta que la media en América Latina. Ese es el resultado del famoso modelo exitoso de Guayaquil. Y yo creo que si no nos tomamos en serio esto, llegamos al 14 de mayo, fecha en la que Viteri debería entregar la ciudad al nuevo alcalde, con una tasa de criminalidad superior a los 70 puntos. Anote tristemente lo que le digo, porque la situación es alarmante. Vivimos en una ciudad que está prácticamente en un estado de guerra. Es grave, es grave. Un saludo, doctor Pedro Granja, gracias por estar con nosotros. Es grave lo que mencionas, es grave la situación que vive el país, pero hemos visto que ya se ha normalizado la violencia, se ha normalizado la delincuencia, se han normalizado los sicariatos, las muertes a nivel nacional. Ya la gente prácticamente todos los días se escucha de muertos, más muertos, asesinatos, que menores de edad con pistola y en general, no solamente en Guayaquil, sino a nivel nacional. ¿Cómo evitar o cómo lograr que esto se pueda revertir tanto en la ciudad de Guayaquil como a nivel nacional? Porque con este gobierno, lastimosamente, que solo se preocupa por ellos como tal, que se preocupa por cómo sostenerse en el país, ha despreocupado todo lo que es la seguridad en la que vivimos y cada uno más bien prefiere irse de aquí que seguir viviendo en un país que ya no le da ni siquiera seguridad ni a la persona ni a todo el núcleo familiar. Sí, primero deberíamos ver qué es normal. Lo normal es aquello que está conforme a la norma.
Y yo no creo que la gente haya normalizado absolutamente nada. Generalmente las élites se sienten muy cómodas teniendo a la gente, a la mayoría, viviendo como chancho. Es decir, viviendo en medio de la basura, viviendo en medio de escándalos como el de Salinas. Y después dicen, ah, no, lo que les falta a la sociedad son valores. Y entonces uno les pregunta, ¿no? Ok, ¿y qué son los valores? Ah, no, es que los valores no son. Los valores valen. Ok, ¿y qué valen los valores? Valen para que tipos como Guillermo Lasso sigan gobernando el país. Valen para que tipos como Aparicio Caicedo, como Carrera, como Diego Ordóñez, como Villavicencio, sigan manejando el país. ¿Ya? Esos son los valores. ¿Ya? Y no nos faltan ni valores ni se ha normalizado nada. Esta es una situación que tiene que debatirse primero en el terreno de lo económico. Eso es lo fundamental, la base, la estructura de cualquier sociedad. Entonces, cuando usted, de modo muy atinado, me dice que le parece que esto se ha normalizado, yo le invitaría a reflexionar 5 segundos. ¿Qué pensaría usted cuando, evidentemente, sí, usted, claro, usted recibe las noticias, las revisa permanentemente y no ve reacción popular? Pero yo creo que si usted tristemente recibe la noticia de que un familiar suyo, de alguien que usted ama, ha sido asesinado o ha sido brutalmente asaltado, entonces su percepción cambia y cambia radicalmente. Yo lo que estoy convencido es de algo, miren, nunca se han atacado los factores de riesgo, que son los desencadenantes de la violencia y a su vez del delito. Mire, cuando se habla de cambio, de revolución, no se trata de cambiarlo todo, entre comillas, para dejarlo todo igual o peor que ayer. Los cambios tienen que ser radicales. Entonces, hay mucha expectativa en Guayaquil por lo que va a ser la nueva alcaldía. Entonces, mi opinión, vea, yo voy a seguir opinando hasta cuando me muera, ¿ya? Mi opinión es que hay gente que está enquistada en el municipio de 30 años y tiene que salir. Está tratando por todos los medios de quedarse allí, ¿no es cierto? Porque son campeones mundiales de Merecumbé. Entonces la gente tiene que irse. Y aquí tiene que venir un verdadero trabajo de política criminal, ¿ok? De política criminal, para poder realmente reducir los niveles de violencia. Si usted logra reducir los niveles de violencia, puede generar mayor movimiento en la ciudad. Si hay mayor movimiento en la ciudad, los comerciantes informales venden sus cositas. Si se venden las cositas, se riega el dinero, empieza a rodar, es el único modo en que crezca. Si hay un poco más de seguridad, las personas vuelven a las universidades, las personas vuelven al trabajo, hay actividad productiva. De lo contrario, vivimos en Bagdad. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Consumo problemático de drogas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Falta de apoyo al trabajo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, mire, si usted no ataca las causas estructurales, si usted no le mete grandes inyecciones de inversión social a Guayaquil o a cualquier ciudad del Ecuador, la violencia, en lugar de reducirse, se va a disparar. Esto es pura lógica. Si usted, además de hacer grandes inversiones sociales, trae a verdaderos expertos en política criminal para tratar de reducir esto, lo reduce. Demostrarle al mundo que se puede gobernar mejor siempre es posible. Mire, me siento orgulloso porque yo toda mi vida he combatido a los cristianos. Toda mi vida. Recibí una agresión brutal de los sirvientes de esta gente que trabajan en el municipio, trabajan en el municipio, creían que sus dioses eran eternos. Eh, Permanentemente hicimos plantones, permanentemente los he denunciado exponiendo mi vida, pero a diferencia de Boscán, que tiene guardia policial, estatal, tiene un montón de guardaespaldas y un montón de cosas, yo ando solo, ¿ya? Y no me ando quejando de nada. Pero nosotros hemos expuesto nuestra vida en la lucha contra los cristianos y hemos formado parte de la historia. ¿Cuál historia? De la historia de haberlos derrotado. Pero si uno cree que solamente allí queda la cosa, entonces realmente está para manicomio, ¿no? Aquí lo importante es ver qué es lo que se va a hacer de aquí en adelante. Y lo que se va a hacer de aquí en adelante debería ser devolverle Guayaquil a la ciudadanía,
los que tienen que gobernar la ciudad son los dueños verdaderos de la urbe, que son los porteños y los afuereños que viven aquí desde hace muchísimos años. Ellos son los verdaderos dueños de la ciudad y los que tienen que marcarnos el rumbo. Y el rumbo que se ha marcado es que es un no podemos más. Hay que reducir los niveles de violencia, pero no se lo hace con tanques en la calle. Por ahí hay un idiota, dos, tres, 100, ¿no? Generalmente de la extrema derecha, que dicen, es que esto no se soluciona dándole de comer a los pobres, esto se soluciona con bala y punto. Okay. Y en las calles de Estocolmo usted ve cañones de guerra, usted ve en las calles de Oslo, usted ve en las calles de Heidelberg, usted ve que están garroteando comerciantes. Por supuesto que no. Esto no se soluciona eliminando a los pobres. Esto se soluciona reordenando las sociedades. Estimado doctor, así es, pero lo que no vemos, bueno, en el lado municipal puede cambiar ahora que se está tomando un nuevo rumbo en Guayaquil, pero de parte del gobierno nacional ni siquiera tenemos una política pública. Tenemos un secretario de seguridad que cuando va a la asamblea dice no conozco, no sé, no me acuerdo, y la política de seguridad del gobierno hasta ahora no la conocemos, doctor. Eso también nos produce a nosotros muchas dudas, porque si estamos viendo que hay incrustado en este país mafias europeas como la mafia albanesa y todo eso, que ya conocían y que no se han atacado a estos grupos, nos preocupa de que, o sea, o estamos muy cómodos viviendo con ellos, o qué es lo que está sucediendo de parte del gobierno que no aplica una política de seguridad que pueda darnos justamente esa seguridad que tanto pedimos. Sí, esa es una gran pregunta. Mire, primero, siempre tenemos que preguntarnos si nosotros dejaríamos, si el señor Guillermo Lazo dejaría que uno de sus familiares gravemente lesionado sea operado por Diego Ordóñez. No lo permitiría. Usted, la distinguida periodista, yo, no permitiríamos que a nuestro padre, enfermo del corazón, lo opere nuestro mejor amigo, que es carnicero. Es que no se hace eso. Sin embargo, se reparte el poder con gente conocida por su mediocridad y por su ausencia de credenciales para desarrollar una determinada actividad específica y trascendental para la patria. Mire, Diego Ordóñez no es experto en criminología, no tiene ningún posgrado en política criminal, ni en análisis de crimen organizado, ni en perfilación criminal, ni en derecho penal, ni en dogmática penal. Es decir, es más, si yo le hablo, por ejemplo, de factores de riesgo, por $1 millón, que me diga tres, no sabe. Igual que no sabe dónde están sus offshore. ¿Ok? Entonces, es un sujeto que no tiene la más pálida idea de lo que significa la reducción de las violencias a través de un plan de política criminal. El señor Guillermo Lazo es un viejito muy mentiroso. Y yo sé que, vea, los servicios de inteligencia están viendo todo, porque los servicios de inteligencia en el Ecuador saben todo. Lo único que no saben es lo que no quieren saber. Y entonces ya le van a decir que le estamos diciendo viejito mentiroso, y lo que más le va a molestar no es que le digamos mentiroso, sino viejito. Es decir, no acepta el paso del tiempo, no acepta las cuestiones fenomenológicas naturales. Y este señor nos terminó diciendo hace meses, después de que nosotros empezamos a hablar del plan de política criminal para Guayaquil, yo también tengo un plan, dijo, yo también tengo un plan, este es mi plan. Todavía no conocemos del plan ni siquiera la portada. Es un país en el que se nos administra la verdad. Se nos administra la verdad a guisa, a beneficio de conocidos pauteros que viven y hacen de la discusión y el debate público un negocio. El señor Guillermo Lazo tenía que haber sido informado por los servicios de inteligencia que el señor Cherres había estado procesado a inicios de este siglo, no por jugar carnaval, sino por narcotráfico. En un juicio, en un proceso conocido como Río Grande, en el que, como siempre, ¿no? Como siempre, son condenados los choferes, los conserjes,
los cargadores. Pero los grandes señores son declarados, confirmadas sus inocencias. Entonces, tal vez los servicios de inteligencia no sabían que era el mismo Cherres porque el señor se cambió de nombre después de este proceso penal. Sí, el señor Cherres tiene dos nombres, dos identidades, dos cédulas, porque se cambió de nombre. No le gustaba el nombre anterior porque estaba ya muy quemado. Y me parece extraño que los servicios de inteligencia no le hayan informado al señor Guillermo Lasso algo que, por ejemplo, yo conocía desde Italia en 2016, que el señor Cherres tenía ciertas amistades peligrosas. Y la mujer del César no solamente tiene que ser honesta, tiene que parecerlo, dice un triste refrán, una triste frase por allí. Y se suponía que el presidente de la República no podía darle tanto poder a una persona que hasta donde sabemos recibía un currículum, pedía las hojas de vida de los ministros y no es como dice el señor Javier Benedetti, que era un bocón, que hacía blog. No, mentira, no es así. No es que se la picaba de bacán. Entraba al Palacio de Gobierno y salía con su nombramiento de ministro, ¿ya? Y eso lo reconoce un ex ministro de Agricultura que dice, efectivamente, yo no le di mi carpeta a Guillermo Lazo, yo no le di mi carpeta a Ordóñez, yo le di mi carpeta a Cher. Ok. Mire, yo le voy a ser muy sincero. Evidentemente no soy neutro, yo no puedo ser objetivo. La objetividad es una categoría propia de este objeto. Yo soy pura emoción, yo soy subjetivo, soy un sujeto y soy un hombre que tiene una vinculación con grupos de izquierda y eso está clarísimo. Pero lo que no veo es una propuesta clara por parte de quienes nos llamamos progresistas, que no nos cansamos de ser utilizados y desechados por la derecha. Parece que nos encanta eso. Entonces, en lugar de pensar en la revocatoria del mandato de Lasso y de Borrero, porque ambos forman parte de la misma papeleta, de las mismas propuestas mentirosas y del engaño al país, un país en el que nuestros enfermos, personas con enfermedades catastróficas, mueren por falta de atención médica, incluyendo más de 90 niños durante el mandato de Lasso. Un país en el que más del 72% de nuestros niños tienen desnutrición crónica. Un país en el que más del 60% no tiene acceso a las universidades. El 60% de los pobres. Un país en el que para sacar la cédula, para sacar el pasaporte, para sacar la licencia, tienes que conseguir tramitador. Un país en el que te violan, te matan en cualquier esquina. Entonces, de pronto nuestros jóvenes que pasan embobados, la mayoría, con el celular, ¿no? Todo el día andan hasta encorvados, ¿no? Que no saben el arte de conversar. Después de que nosotros vamos a morir, ya nadie va a conversar en esta tierra, ¿no? Somos los últimos que conversamos. Y estos jóvenes no tuvieron un mínimo de responsabilidad y no se acordaron que esta misma gente expulsó a sus padres de su patria y los mandaron a trabajar en condición y a dormir en el medio de la calle, en el frío, en Milán, en Roma, en Madrid, en Murcia, en Bruselas. Es decir, votaron por los mismos que cagaron el país en el 99. ¿Bien? En medio de todo eso, en medio de todo eso, el señor Guillermo Lasso y el señor Borrero deben ser revocados. Han incumplido su mandato. Y el señor Pita no nos entrega los formularios para la revocatoria, porque él dice que un año es muy poco tiempo para que el presidente cumpla. Entonces se arroga funciones de constituyente el CNE, porque ellos no tienen que interpretar un artículo que está en la Constitución y que claramente te da un año de plazo para que la gente te evalúe. Se llama democracia directa. Y ahora estamos los progresistas nuevamente pactando con los sociocristianos para sacar a Lazo y dejarlo a Borrero, lo cual sería, quítate tú para ponerme yo. Es decir, es lo mismo siempre. Cuando aquí lo revolucionario sería luchar por la revocatoria, movilizar a la gente de los diversos sectores hasta el Tribunal Contencioso Electoral para exigirle pacíficamente que nos entreguen los formularios y en un mes, en 15 días, recogemos las firmas a nivel nacional. Entonces, yo pienso que sí, que tenemos un gobierno que ya está revocado, y que ese intento en la Asamblea para vincularlo con un juicio político en el que la Corte Constitucional no les va a dar, así tengan razones,
el permiso para enjuiciar a Lazo es una pérdida de tiempo. Qué grave, ¿no? Lamentablemente, todo lo que ha dicho el doctor Pedro Granja es cierto. Comparto mucho con todo lo que ha mencionado esta mañana y qué bueno que es la frontalidad que siempre tiene y se lo caracteriza no solamente en algunas luchas, sino creo que en varias luchas iniciales, como fue también el tema de la revocatoria de mandato con Kerly Carvajal, y en la que todavía seguimos peleando y luchando, y me incluyo pues, al ser parte de la coordinadora popular, a pesar que nos han negado los formularios en el CNE por arbitrariedades y por convenios políticos más que por otra cosa. Nosotros esperamos, igual que el TCE pueda reaccionar. Hemos ganado la apelación, pero todavía está pendiente o lo tienen en stand-by para ver qué pueden negociar. Eso hay que decirlo así. Veamos qué pueden sacar de ventaja en eso. Y yo creo que ahí también, Pedro, si es que nos dan los formularios, deberíamos hacer una unión a nivel nacional, como tú dices. Esto es de los ciudadanos, para los ciudadanos, y creo que es un derecho constitucional que nosotros tenemos, y por eso creo que la hemos peleado. La hemos peleado en derecho, como tiene que ser legalmente, y reconocemos el trabajo al iniciar tú primero con la revocatoria y luego continuamos nosotros también con el proceso legal desde Quito para apoyar justamente desde varios colectivos, desde varios migrantes, de muchos ciudadanos que están de acuerdo con esto, a pesar que es un proceso largo, que se podría llegar a tomar más tiempo ya que los jueces no han querido dar esos formularios, pero bueno, ¿qué nos espera más, Pedro, sobre este tema? Y aparte un mensaje final ya para culminar la entrevista. Sí, perfecto. Primero yo no veo que haya la posibilidad de imputar a Lazo en la Asamblea por peculado, cohecho, delitos contra la administración pública. Si no caemos en lo mismo de Diana Salazar, es decir, perseguir a la carta. Y no podemos hacer eso. Eh, yo lo que creo es que el momento que se vive es grave para la extrema derecha en el Ecuador. Están totalmente destartalados y no deberíamos darle ninguna posibilidad de respiro. Es decir, hacer una lucha realmente seria, pero para devolverle al ciudadano su rol de protagonista. En el tema de la revocatoria del mandato, la coordinadora está, y eso lo conoce usted perfectamente, está estructurada de modo tal que en todas las provincias hay una compañera que lo dirige. Y a nivel nacional hay un comando central integrado por mujeres. Está usted, está Kerly, está Priscila Schettini, está Angélica Porres, Tamara Hidrobo, una serie de compañeras, porque el movimiento de las mujeres es el movimiento más impactante de modo revolucionario en el mundo. Y yo creo que lo que hemos hecho es decir, lo que es y lo que ha sido no puede seguir siendo. Entonces, no le sigamos haciendo el juego a las derechas y empecemos a trabajar en las cosas que nos unen, no en las cosas que nos dividen. Creo que hay una responsabilidad histórica de Rafael Correa, de Leonidas Sisa, de Virgilio Hernández, de los grupos de mujeres, de los grupos de campesinos, de los grupos de los pueblos afroecuatorianos, de los trabajadores y de la mayoría que no tiene trabajo, de los comerciantes informales, y nos sentemos un momento a conversar y nos preguntemos, ¿estamos de acuerdo con que la gente se muera por falta de asistencia médica en los hospitales? ¿Queremos que se privatice el IMSS? ¿Queremos que las carreteras sigan abandonadas? ¿Queremos que siga permitiéndose la entrada libre de integrantes de Compañía Velo, la mafia albanesa al Ecuador? ¿Queremos que haya escuelas de sicarios en Guayaquil? Cuando nos sentemos a conversar y nos demos cuenta que tenemos más puntos de consenso, de unión, que de disenso, entonces podemos armar un protocolo de políticas públicas para rescatar el país en 2025. O con elecciones anticipadas vía revocatoria a fines de este año. Pero yo sigo soñando con que una unidad del sector progresista es posible. Claro, tenemos que dejar los egos, tenemos que dejar esa tontería de que tú me dijiste en un momento que yo era flaco, sí, pero es que tú me dijiste gordo primero, tú me dijiste que estabas muy alto, tú me dijiste que estabas muy bajo. Dejemos las tonterías y empecemos a pensar en función de políticas públicas para avanzar hacia un país diferente. Eh, Está claro que en el Ecuador, más tarde o más temprano, va a estallar una revolución. La gente ya no aguanta más el hambre, la gente ya no aguanta más la miseria, la gente ya no aguanta más la ausencia de autoridad del gobierno. No aguanta más. Estamos al borde de convertirnos en una sociedad apocalíptica. Y ni siquiera los 100 millones que los norteamericanos quieren meter en estos días
para ver cómo sostienen un gobierno enclenque, lo va a parar. Yo creo que estamos en un momento histórico importante y que lo interesante es recordar lo que ya fueron en 1999. No, a la derecha no la puedes dejar con vida, porque ellos se recuperan. Tienen una capacidad impresionante de recursos y ayuda siempre de los Estados Unidos y siempre van a recuperarse. Y en esa línea, yo creo que tenemos que hacer una unidad respecto de protocolos bien objetivados, específicos, para lograr rescatar el país de las garras de esta gente de mierda. Muchísimas gracias a todos. Gracias, ha sido el doctor Pedro Granja quien ha estado con nosotros esta mañana aquí en Café Sin Rosca, agradeciéndole, enviándole un abrazo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros regresamos luego de este corte y está con nosotros nuestro tercer invitado. Está el maestro ajedrecista italiano Roberto Mongrancini. Que no se mueva la gente, porque Sí, por aquí hay favor. un dato interesante sobre Danilo Carrera, así que manténganse conectados a través de nuestras páginas. Ya regresamos ahora. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.